Bien, para mate 6171 vamos a trabajar hoy las integrales impropias. Bueno, avancemos hasta donde podamos repasando rápidamente la teoría y haciendo ejercicio, porque nos interesa más la parte operativa para resolver los problemas que la parte teórica. La parte teórica es básica, es evidente, pero eso es ya cuestión del profesores de aula, ¿no? Vamos con lo nuestro, que sería la parte operativa, sobre todo. O sea, fíjense en esta integral muy interesante. Vamos a calcular, por ejemplo, la integral, el valor de la integral de menos 1 hasta 2 de x sobre x cuadrado. Esta integral tiene primitiva. ¿Sí? Sería x a la menos 2, cuando le sumo 1 me queda menos 1 sobre x, ¿no? Evaluamos entre menos 1 y 2 y nos queda menos 1 medio menos 1 sobre menos 1. Eso da menos 1 medio. Menos con menos da más 1. 1 medio. Sí, de menos 1 a 2. Menos 1 sobre x entre 2 y menos 1. Para 2 me queda menos 1 medio. Y para menos 1 me queda más 1. Ah, no, perdón, me queda más 1, entonces le resto 1. Bien, y eso me queda menos 3 medios. Entonces, uno en lo que ve el resultado, uno empieza a dudar de cosas. Porque 1 sobre x cuadrado es una función positiva. Entonces, a mí me dijeron que cuando esto da negativo, la integral da negativa es porque el área está por debajo de la curva. Sin embargo, esta área no está por debajo de la curva, pero me da negativa. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Simple. Que si nosotros graficamos 1 entre x cuadrado, es algo que va siempre por encima de la curva, así. Así, ¿ves? Evidentemente, entre menos 1 y 2, vamos a poner que esté por aquí, tenemos un problema aquí. Aquí hay un límite infinito. Es decir, la función no está definida para f de 0, no está definida. Entonces, esa integral, pues no se puede calcular de esa manera, porque tenemos un punto donde no está definida. Esta integral se llama integral. Esta integral es realmente una integral impropia. Bien. Y cuando las integrales tienen ese tipo de problemas, se llaman impropias. No solo que no estén definidas en un punto, sino que además puede ser que estén definidas y tiendan a infinito. ¿Sí? Para otro punto, ¿no? Entonces, bueno, ahí había que ver qué es lo que pasa. O cuando quiero calcular la integral de una función que para el infinito tiene un límite, pero también quiero saber cuánto vale el área. Por ejemplo, en la función, la campana de Gauss. La campana de Gauss es una función que la mitad, vamos a dibujar nada más la mitad de la campana de Gauss, sería así. Entonces uno dice, bueno, como esto tiende a 0, yo puedo calcular esta área. Incluso esta área en la teoría estadística vale 1 medio. Eso significa que la integral desde 0 a infinito de la función f de x, que sería la función esta que está aquí, debe ser 1 medio. Entonces, de alguna manera, esta integral es impropia. Propia, ¿por qué? Porque tiene un límite infinito. Nosotros no tenemos una forma de definir f de infinito. Entonces, esas integrales que tengan ese tipo de problemas las definimos como integrales impropias. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Fíjense, vamos a tomar una, por ejemplo, la integral
1 sobre raíz de 1 menos x. O sea que tiene un extremo. Vamos a tomar otro acá, y vamos a tomar la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x, puede ser así, de x, y nos vamos de 0 a 1. Bien, fíjense que esta integral de 1 menos x no está definida para el 1 y para 0 da 1, es decir, que sería algo así. Para 0 da 1 y para 1 no está definida. O sea que en 1 hay una especie de asíntota. Por lo tanto, vamos a poner el 1 un poquito más bajito. Y como es una raíz, o el inverso de una raíz, esta función debe hacer esto, ¿no? Bien. Ya de ahí para allá no está definida. Y para los negativos sí está definida, pero por ahora me interesa entre 0 y 1. Bien. Es decir, nos interesa esta parte de acá. Pero recuerden que se va para infinito ahí en ese pedacito. Ok, ¿qué hacemos entonces? Lo que podemos hacer es decir, bueno, yo puedo definir esto como una integral, digamos que va de, la defino como y agarro lo siguiente. Digo, voy a calcular el límite cuando un valor, bueno, se ve, tiende a infinito, perdón, en este caso tiende a 1, pero 1 por la izquierda, de la integral de 0 a 1, ¿no? Sería de 0 a b, y b va a ser un valor cercano a 1, por acá. Ese valor sí va a estar definido, ¿no? Porque no es 1, sino cerca de 1, tiende a 1. De 1 sobre 1 menos x raíz de x. Esta raíz yo la puedo calcular, esta derivada sería 2 veces menos 2 veces la raíz de 1 menos x, ¿no? Porque la derivada de esta raíz es menos 1 sobre 2 veces la raíz. Cuando menos 2 se va el menos 2, menos se va todo y queda esto. Evaluada entre 0 y b. Me disculpo. Aquí vamos a escribir el límite. Cuando b tiende a 1 por la izquierda, de entonces menos 2 raíz de 1 menos x, pero esto evaluado entre 0 y b. Es la integral definida de 0 a b. Es decir, que esto sería el límite cuando b tiende a 1 por la izquierda. Para b esto me queda menos 2b, menos 2 raíz de 1 menos b, y menos lo que queda para 0. Para 0 es menos 2 por raíz de 1 menos 0. Eso me va a quedar límite cuando b tiende a 1 por la izquierda de menos 2 por raíz de 1 menos b, menos con menos da más, menos 0 es 1 por 2. Bien, cuando b tiende a 1, te pone el 1 aquí y esto se convierte en un 0 y eso da 2. ¿Ven? Entonces, esta integral es impropia, pero entonces uno dice, esta integral converge a 2. O sea que si este límite existe y da un número, entonces uno dice la integral converge a 2. Bien, no es que valga 2 exactamente, pero converge a 2. O sea que uno puede tomar en un momento determinado el valor 2 para esa integral para usos operativos, pero ese no es el valor real, pero converge a 2. ¿Sí? Al igual que la campana de Gauss. Bueno, esto me da entonces un método para calcular cuando tengo un problema de este tipo. Tiende a 0, ¿no? Aunque no siempre va a existir. Porque si el límite da infinito, entonces la integral diverge. O sea que no hay ningún valor
que se le pueda asignar al área de esa curva o a la integral. Ok. Entonces lo que hacemos es que si por ejemplo la integral va de cero, ya, un momentico, vamos a borrar aquí. Y vamos a suspender un momentico la clase que Gabriel está para consulta, un alumno de Mate 6171. Ok. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. Me alegro. Sí, estaba haciendo algo de integración impropia. ¿Ustedes vieron ese ¿Integración? tema, integrales impropias? No, o sea, es que yo estoy en el otro, estoy en Ah, ok, 0,70. ok, ya. O sea, tú ves matemáticas 70 Sí, y 61. sí, los dos. Ok, Que sí. No, no está puedo bien. pasar la otra. No, está bien, no hay problema. Si me dices, esta función no es derivable en cero porque fíjate que f de cero no existe porque te queda 1 sobre 0. Igual que la que tú tienes. Esta no tiene una punta, pero tiene una pendiente infinita. O sea que entra así y sale así. O sea que las pendientes, las derivadas, cuando uno grafica, nos va a representar las pendientes. Y eso es el problema. ¿Se aclaró, Gabriel? Sí, profe. O sea, sí tenía claro como de esa parte de que la curva tenía que ser suave para que existiera una pendiente, pero lo que me complicaba era cómo calcularla de la pendiente. Pero claro, con los límites notables salía fácil. Claro, claro. Ahí mandé Sí. otro ejercicio. Ah, cómo no, vamos a ver. Y dice, consideremos la función tal, encuentre todas las asíntotas de f. Vamos a ver, f de x es x cubo. X cubo más menos 4x cuadrado más 3x. Sobre x cuadrado más 2x. Bien. Ok, ahí, no, eso no es tan complicado, ¿no? Es más, esta es bastante sencilla porque aquí tenemos un caso donde, fíjate que tienes x arriba y abajo factor común. Es decir, que para x igual 0, tú podrías decir que esto no existe, pero sí existe porque da 0 sobre 0. Aquí es un problema, ¿no? Lo que hay que definir a ver cuánto da para f igual 0. Pero esta función se convierte en así, x cuadrado menos 4x más 3 sobre x por x más 2, ¿no? Entonces uno puede incluso simplificar la x y quedarse con esto como función. Y lo que esto valga en 0, vale 3 medios, es lo que vale la función. O sea que no tiene Pero, profe, problema en 0. Entonces, si tú lo factorizas, dos números que sumados a menos 4 y multiplicados a más 3 sería x menos 1 por x menos 3 sobre x por x más 2. Bien. Aquí uno podría decir que el dominio de esta función, resulta que esta función, digan lo que digan, se va a comportar como esta.
Perdón, sin esta X. Porque esta X se va a cancelar con esta. Entonces, cuando digan, cuando X sea 0, esto se va. No, ya va. Cuando X tiende a 0, va a resultar que esto va a tener un valor de 3 medios, porque lo va a obligar el ¿cómo se llama? El comportamiento por la izquierda y por la derecha. Pero tú ves aquí, lo primero que ves es el dominio de la función, es todos los reales menos el menos 2. O sea, no puedes poner el menos 2 aquí porque da 0. Entonces ahí hay una asíntota vertical. Y la asíntota vertical es la recta X igual menos 2. ¿Ves? Por el X igual menos 2 tú vas a pasar una recta vertical y esa es asíntota. Le puedes calcular los límites por la derecha y por la izquierda. Perdón. A ver si es positivo o negativo. Si tú quieres, pero no es necesario porque uno ve el comportamiento de la función. Si la función viene decreciendo hasta el 2, entonces se va hacia abajo. Y si viene creciendo, se va hacia arriba. O sea, de acuerdo a si la función crece o decrece, tú puedes ver los límites sin necesidad de calcular. No es necesario. Bien, hay que ver si hay unas asíntotas horizontales. Para que haya una asíntota horizontal, tienes que calcular el límite cuando X tiende a infinito de la función. Y esta función sería, bueno, la podemos escribir así ya o así. No me da igual, x cuadrado menos 4x más 3 sobre x más 2. Como x cuadrado está arriba, el exponente mayor está arriba, y abajo hay un exponente menor, este límite simplemente es infinito. Bueno, infinito para más infinito y menos infinito para menos infinito. Hay que tener cuidado. ¿Ve? Porque este límite, uno puede decir que ese límite es equivalente al límite cuando x tiende a infinito, así sin de x cuadrado sobre x. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito de x. Entonces, si x tiende a infinito, entonces va para infinito positivo, y si x tiende a menos infinito, se va para infinito negativo. O sea Pero que que no hay entonces asíntota. claro. Que no hay asíntotas porque no hay un límite. No hay asíntota horizontal, ¿ok? Pero ojo, eso no significa que no haya una asíntota, porque puede haber una asíntota oblicua. O sea, tú calculas el asíntota oblicua. Es decir, que no es vertical ni horizontal, sino oblicua. Inclinada, pues, con cierta pendiente. Entonces, para eso calculas el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Fíjate que eso te va a dar límite cuando x tiende a infinito. Vamos a poner infinito solo porque ya el otro me dio más y menos. De x cuadrado más, perdón, menos 4x más 3 sobre x cuadrado más 2x, ¿no? Porque cuando multiplique x por x más 2 me da x cuadrado más 2. Aquí tengo x cuadrado, aquí tengo x cuadrado. O sea que esto va a ser 1. Porque tengo x cuadrado arriba y abajo, ¿no? Si tú divides todos entre x cuadrado, te da 1 sobre 1, que es 1. Esta es la pendiente. Esa sería una pendiente de una posible asíntota. Entonces, para ver si la asíntota realmente existe, tú calculas el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos esa pendiente multiplicada por x. O sea, lo que dio aquí por x. Y vemos que da eso, ¿no? Eso sería el límite cuando x tiende a infinito. Oye, los lápices, los marcadores no me están ayudando. Vamos a seguir buscando ahí.
de, vamos a ver, sería x cuadrado menos 4x más 3 sobre x más 2 menos x. Voy a borrar allá. Asíntota horizontal no hay. Ok. Menos x. Queda esto. Vamos a ver. Sería el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 4x más 3. Este por este te queda menos x cuadrado menos 2x entre x más 2. La x cuadrado se va con la x cuadrado y te queda menos 6x más 3 entre x más 2. Fíjate que aquí este es menos 6x y este es x. O sea que este límite da menos 6. Entonces hay una asíntota oblicua que sería la recta y igual a x pendiente 1 menos 6. Hay dos asíntotas. Una vertical en x igual menos 2 y una oblicua en y igual a x menos 6. ¿Lo ves? Sí. O sea que si tú vas a graficar, wow. Si uno va a graficar, lo que hay es que pasar un sistema, agarrar aquí menos 2 y pasar una asíntota. Y esta x igual menos 6, para x0 da y menos 6 por debajo. Esta la puse muy acá, vamos a poner que menos 2 está más pegadito por aquí. Para poner el menos 6 por aquí. Y para x igual 6 da 0. Vamos a poner que 6 aquí y menos 6 aquí. O sea que es una así. Bien, entonces eso significa que esta función debe ser para 0 eje que da 3 medios. Esta función debe ser algo así. Ya va. Debería ser, podría ser algo así. Esta asíntota viene por aquí. Así. Este es el eje Y. Pica aquí, yo creo que en 3 medios. El eje X. Y esta es una asíntota, ¿ok? Y esta es otra asíntota. Más o menos así debe ser la gráfica de esa función. Tiene una asíntota oblicua. El procedimiento que acabo de realizar para la asíntota oblicua, fx entre x te da la pendiente. Y después fx menos la pendiente por x te da el punto, este donde corta la gráfica, la recta al eje El Y. coeficiente de posición. ¿Ah? El coeficiente de posición. Sí. Se llaman así, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que como yo recibo ejercicio de tantas partes, le dicen tantos nombres que yo no le paro mucho a los nombres para no enredarme la vida. Pero sí, tiene algo que ver con eso. Bien, ojo, ellos cuando ponen ese ejercicio te ponen la X arriba y abajo para que tú pienses que de repente en el 0 debe haber una asíntota, pero no la hay. Sino que en ese caso, si no puedes eliminar la X, uno lo que hace es que abre aquí un huequito así y simplemente f de 0 no existe, pero no hay una asíntota como tal. Porque una asíntota es una recta que Que lo modela, ¿no? direcciona la curva.
direcciona la curva. Muchos profesores dicen que una asíntota es cualquier recta que no pueda cortar la curva. Sí, Entonces eso, de eso pensaba yo el semestre pasado, pero al parecer estaba mal, porque me basé en eso en un certamen y estaba mal. Así que sí, este no, semestre sé que solamente como que sigue el comportamiento de la recta. dirección, exacto. La palabra es direccionar, darle una dirección a la curva obligada, ¿no? Sí. Le mandé otro ejercicio que es como el último que tengo. Vamos a ver. Este dice, sean U y B funciones derivables, tales que tienes estas cosas aquí. U' de X, U de 0, B' de X, B de 0. Se define la función f y g como sigue. F es todo eso que está ahí y g es todo eso que está allí. Pregunta, entonces, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función hx igual f menos g de x en x igual 0 es. Oh. Un vacilón, ¿no? Contra la lengua. Eso es un trabajón simplemente. O sea, trabaja mucho. Te voy a poner una función para que trabajes mucho. Ojalá en el camino te equivoques. Simplemente, ¿no? La derivada de u es 1 sobre 1 más x cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Ok. Dice u de 0 es 1. 0, perdón. Esa es la derivada de u en x. Ajá. La derivada de b es igual a b. O sea, es como una función exponencial. E a la x es la misma, ella es su misma derivada. Y b de 0 es 1. Fíjate, e a la 0 es 1. O sea, que esto es como si fuera b es igual a e a la x y u, esto sería el arco, como el arcoseno de x, ¿no? O sea que arcoseno de x, vaya usted a saber el... Entonces, f y g son, vamos a ver. F de x es u de x por 1 más tangente de x sobre b de x. Y g de x es igual a 2ux menos 3bx. Ok. Define la función h de x como f menos g de x. Entonces te piden la ecuación de la tangente en x igual 0. Tangente en x igual 0. O sea que tienes que buscar h' de 0. ¿Ok? Ahora, como h' es igual a f' de x menos g' de x, porque h es f menos g, ¿sí? F menos g, está perfecto. Entonces lo que hay es que buscar esta derivada, restarla para conseguir h' de 0. Y además conseguir h de 0. No es tan complicado, fíjate. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es calcular f de 0 y g de 0. Si u de 0 vale 0 y b de 0 vale 1. O sea que lo que hay aquí no me importa prácticamente porque eso da 0. Y g de 0 sería 2 por u de 0 que es 0 menos 3 por b de 0 que es 1, me queda menos 3. Ya tengo f de 0 y g de 0. No tengo rollo. Por lo tanto, yo puedo sacar de aquí la decisión de que h de 0 sería f de x que es 0 menos f, eso da 3. Entonces ya tengo h de 0 igual 3.
Entonces ya sé que pasa por el punto 0,3. Perfecto. Voy a borrar aquí. Y voy a buscar f'x. F'x es toda una derivadota grandota, ¿no? Porque es un producto y una división. Entonces sería así. Vamos a ver si no nos equivocamos. Derivada arriba sería u' por 1 más tangente sin derivar, más u sin derivar, por la derivada de 1 más tangente, que es la secante cuadrado. Todo eso multiplicado por b de x sin derivar, menos u de x por 1 más tangente, la voy a poner de este lado, sin derivar, por la derivada de b de x, que la voy a poner aquí en el medio, o antes, voy a ponerla por aquí. Derivada de abajo por el de arriba sin derivar, y abajo va la que está abajo elevada al cuadrado. Ok, ahora yo no me voy a poner a simplificar eso, sino que busco de una vez f' de 0. Sería u' de 0. Lo calculo aquí, vamos a ver. U' de 0 es igual a 1. Porque tú pones el 0 aquí, te da 1. Y b' de 0 da b de 0, que también es 1. ¿Eh? B' de 0 igual a b de 0, que es 1. U' de 0, pones el 0 aquí. 1 sobre raíz de 1 es 1. No te enrollas la vida. Aquí pones, entonces sería u' de 0 es 1. Por 1 más la tangente de 0, que es 0. Seno sobre coseno, sí. Más u de 0, que es 0. Bueno, aquí 0 por secante de 0, no me importa. Secante cuadrado de 0, ni siquiera la voy a calcular. Por b de x. B de 0 es 1. Menos, sigo aquí, b' de 0 es 1 por u de 0, que es 0, por 1 más tangente de 0, que es 0, entre b de 0 al cuadrado es 1 al cuadrado. Entonces, esto es 0, esto es 0, 1 por 1, 1, por 1, 1, entre 1 da 1. O sea, no te pones a simplificar, tú haces tu derivada y después le metes el 0 en todos lados. Y bueno, ahí va sustituyendo. Entonces ya sabes que f' de 0 da 1, porque no nos dio más nada en otro lado. Ok. Borro. Entonces guardo por aquí. H de 0 era 3 y f' de 0 es 1. Vamos con g'. Sería 2 por u' de x menos 3 por b' de x. Derivada. Ahora, g' de 0 sería 2 por la derivada en 0, que es 1, menos 3 por la derivada en 0, que es 1, te da menos 1. G' en 0 es menos 1. Por tanto, h' evaluada en 0 sería esta menos esta, da 0. ¿Sí? Perdón, perdón, aquí G' da menos 1. Me equivoqué aquí. Y entonces HF menos G da 2. Discúlpame. F menos G, 1 menos menos 1 me da 2. Bueno, ya tengo entonces 0, 3, 0 y para 0, 2. Entonces la tangente a H en X igual 0 sería fácil, ¿no? Tú agarras Y menos 3 es igual a la derivada, que es 2 por X menos 0. Es decir, 0, 3 es el punto por donde pasa y H' igual 2 es la pendiente. Y Y y X, bueno, son las variables para la recta, ¿no?
O sea que y sería igual a 2x menos 0 y este menos 3 pasa sumando y aquí está. Y igual 2x más 3 es la tangente a h en x igual 0. ¿Qué te parece? Sí, me quedó igual. Bien. ¿A ti te había dado eso? Sí, Está bien. profe. Sí, es que ese es un ejercicio para estirar un poco la mano, para que haga bastante derivadas y Sí. veas la aplicación, lo apliques donde va, no te, o sea, ver si tú dominas realmente el tema, no, y no es que sabes calcular 2 o 3 derivadas, ¿no? Profe, de cuando me pregunten si una derivada, o sea, si una función es derivable en un punto, Ajá. de no la puedo calcular con las derivadas. Por ejemplo, si la función es raíz de algo, sacar el tiro de la derivada de raíz. Sí, sí puede. Sí puede. Si la puedes sacar, o sea, si la función está definida, uno lo que hace es calcularla simplemente. Pero no es necesario aplicar la función derivada de esa de que El límite. f de... O sea, si tú quieres, vamos a poner f de x igual a raíz de x. Vamos a decir derivable en x igual 0, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, pero Entonces si tú no me dices, dicen eso. yo digo, bueno, si fuera derivable, esto sería 1 sobre 2 raíz de x. Pero para x igual 0, f' no existe. Entonces f no es derivable en x igual 0, así de simple. Eso se puede Pero hacer. no es necesario calcular el límite cuando df de x más h y... Esto Sí, eso. Sí, eso. no es necesario, pero lo que pasa es que no siempre te van a salir cositas así de simples, ¿no? O sea, de repente te van a dar cosas de funciones como la h esa que acabamos de definir para ver si tú es preferible aplicar el límite. O sea, si un profesor te pone esto, tú haces esto, ya está perfecto. Nadie puede decir que no, esto es correcto. Esta es la prueba exacta de que f no es derivable. Esto es como una demostración al absurdo. Supongo que sí es derivable y la derivo. Luego que la derivo, verifico que no existe para el punto en cuestión. Entonces es absurdo, por lo tanto no es derivable. ¿Ves? Es una demostración al absurdo. Pero también te puedes lanzar tu límite. Pues. Claro. Porque f de 0 aquí Profe, es 0. ¿y cómo se usa la regla del L'Hopital? Del L'Hopital. Esa nada más, lo que pasa es que la regla del L'Hopital solo se puede usar cuando el límite es así. Cuando es f de x indefinido, ¿no? sobre g de x, si te da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, no importa el signo. Solamente en esos casos. O sea, que la indeterminación sea de este tipo. Si no es de este tipo, no puedo usar el L'Hopital. ¿Ves? Porque estas indeterminaciones son idénticas, ¿no? 0 sobre 0, infinito sobre infinito es la misma indeterminación. Porque al final de cuentas, 0 sobre 0, si esto es 0 sobre 0, entonces tú dices, eso significa que el límite cuando x tiende a 0 se aplica la doble C invertida. Sería esto. O sea, esta división es esta misma, porque esto sería f de x por 1 y g de x por 1 y te queda esto. Ahora, como esto tiende a 0, cuando x tiende a 0, esto tiende a 0, esto 1 entre 0 es infinito y 1 entre 0 es infinito. Entonces, la indeterminación es la misma, ¿ves?
Entonces solamente se puede Claro, usar claro. en estos dos casos. La regla de L'Hopital. ¿Qué es lo que pasa? Que la regla de L'Hopital te resuelve los problemas rapidito. Por ejemplo, el seno X sobre X. Que para uno demostrar que es 1, hay que hacer el teorema del sándwich. Y para hacer el teorema del sándwich hay que meter esta función dentro de dos funciones extraordinarias, ¿no? Sí, y es bien largo. Sí, sí. Entonces tú dices, no, bueno, seno de 0 es 0 sobre 0, aplico L'Hopital y me quedaría el límite cuando x tiende a 0. La derivada del seno es el coseno y la derivada de x es 1. Resulta que coseno de 0 es 1, entre 1 da 1. Y consiste solamente en derivar por separado, ¿cierto? Sí, hay que derivar arriba y derivar abajo separados. Nada de Ya. meter derivada de cociente ni nada de eso. Derivada de f, o sea, así es simple. Derivada de f y derivada de g. No se mezclan. O sea, la regla de L'Hopital se le facilita la vida a uno después que uno ha sufrido bastante con los límites. Profe, y la regla de la de la derivada, no, perdón, de los límites son las mismas reglas de las funciones. Por ejemplo, si yo tengo el límite de una función más una función, ¿puedo separarlo en dos límites separados? Sí, sí, sí. Sí, el límite o sea, el límite del producto es el producto de los límites, el límite de la división es la división de los límites, el límite de las potencias, o sea, todo. Tú puedes, el límite es un operador que te sirve para, se separa por todos lados, ¿no? Sí, si tú agarras, por ejemplo, quieres calcular el límite cuando x tiende a 0. Vamos a ver si este marcador me sirve. Fíjate tú, de x a la x. Entonces tú dices, es 0 a la 0. ¿Por qué? Porque eso es como si tuviera el límite cuando x tiende a 0 de x elevado al límite cuando x tiende a 0 de x. ¿Ves? Esto es 0 y esto es 0. Te queda 0 a la 0. O sea que hay que aplicar algún método para resolver esto. No sé, de repente el método del exponencial. O hay un método que sirve para 1 a la infinito también. O sea, hay métodos, ¿no? Pero es así, si tú tienes límite cuando x tiende a, vamos a poner f de x elevado a la g de x dividido entre h de x menos r de x. Eso es igual al límite, fíjate, eso es igual. Tú pasas tu raya así. Límite cuando x tiende a de f de x. Arriba, límite cuando x tiende a de g de x. Abajo, límite cuando x tiende a de h de x y abajo límite cuando x tiende a de r de x. O sea que O no hay sea, ninguna restricción para eso. no, no, no. No solo que no solo eso, imagínate, o sea, el límite es un operador muy, muy versátil, pues te ayuda mucho en esas cosas. Si tú tienes el límite, cuando x tiende a del logaritmo, vamos a poner neperiano de una función, tú sacas el logaritmo y le calculas el límite a la función. Límite. ¿Ves? O sea, la función es compuesta. Tú agarras la función grande y la sacas del límite y le aplicas el límite a la función interna. O sea, igual para una raíz o para un exponencial o cualquier cosa, una función trigonométrica. El límite del seno f de x es el seno del límite de f de x. O sea, el límite es uno de los operadores más versátiles que hay. O sea, no restringe mucho en ese sentido, ¿no?
en el sentido de las operaciones. Y entonces, claro, eso ayuda mucho. Porque si tú dentro de un límite, como el que hicimos al principio, ¿no? Teníamos coseno menos 1 entre x y resulta que arriba había otro coseno menos 1 entre x. Entonces, tú dices, bueno, yo puedo separar todo esto y me quedan dos límites trigonométricos fundamentales. Coño, va a resolver el problema. Claro, claro. Es la idea, ¿no? Y no solo eso, sino que te sirve para calcular, por ejemplo, la derivada del seno. Los límites fundamentales, claro. Si tú vas a calcular si el seno es derivable, tú calculas el límite. Me acuerdo algo ahí más o menos. Sería algo así, no sé. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos el seno de a entre x menos a. Es cuando x tiende a así. Esta sería la definición del límite del seno de x, porque x tiende a cualquier valor a. Calcular este límite es interesante, ¿no? Sí, usando los límites trigonométricos fundamentales. Bien, Gabriel, dígame. De eso eran mis dudas, profe. ¿Ah? Esas eran mis dudas. Ah, Ya bueno, estoy listo. está bien. Cualquier cosa, El WhatsApp. para eso estoy acá, ¿no? Me manda por WhatsApp y, bueno, aprovechar estas horas. En tu caso, puedes aprovechar aquí más rato porque entras en las 2, desde las 2:30 hasta las 6. 6:20. Sí. O sea que si tienes un montón de preguntas, aprovechas todo tu tiempo. Sí. Si no, bueno, no hay problema, pues se hace lo que tiene y después si aparece, esta noche te aparece un problema, entonces si es temprano, tú me lo mandas. Si es Ya. tarde, me lo puedes mandar, pero la respuesta se la doy al siguiente día. ¿Y cómo lo va a hacer a las 3 de la mañana, por ejemplo? O bueno, o sea, a veces si estoy despierto porque me quedo viendo alguna película y ha pasado que el alumno está, profe, presento mañana a las 7, a las 8 de la mañana y no puedo resolver esto. A veces si lo veo y él tiene suerte de que yo lo vea a las 3 de la mañana, puede ser, y lo he hecho, creo que lo he hecho un par de veces, por lo cual como dicen ustedes, me han retado los coordinadores, ¿no? Sí, Sí, se me no, acuerdo que me dijo. sí, eso no lo haga porque entonces los muchachos, bueno, fue unos casos especiales porque, claro, uno ve la posición del estudiante y dice, coño, está desesperado, mira, agarra una hoja, la raya rápido ahí, haz esto y esto y esto, y le toma la foto y se la manda. Entonces, bueno, con la esperanza de que con eso se defienda. Hemos salido bien, gracias a Dios. Esperemos que, aunque hay alumnos que aunque tú le respondas sábado, domingo, madrugada y no llegan, pero bueno. No es culpa de ellos. También a veces los profesores se ponen un poco complicados. Mm. Sí, sí, o sea, me explico. Ese problema que tú tienes ahí de HDX es que prácticamente yo quiero verificar que tú te defiendes muy bien con la derivada. O sea, te puedes ir meter por un camino enredado, ir desenredando y llegar hasta que llegas a una solución. Está bien, pero mira, en el fondo, si no logras hacerlo, está raspado. Y resulta que el alumno que está raspado sí sabe derivar fundamentalmente.
Lo que no sabe es caminar ese camino enrevesado. Pues. Entonces, coño, lo raspa porque no sabe derivar. O lo raspa o lo reprueba, pues, ¿no? Como sería la palabra, porque no te siguió un camino enrevesado que tú pusiste. Pero de repente tú le pones al muchacho unas derivadas generales ahí, funciones varias, y él puede ir derivando con tranquilidad. Entonces, bueno, a lo mejor no sabe llevar un problema con tantos detalles por aquí, por allá y tal, pero sí sabe derivar, pues, coño. Y ese problema era de un certamen. Sí, entonces uno ahí se pregunta, ¿merece estar aplazado o merece estar aprobado? Entonces ahí, bueno, es cuestión de que el profesor decida si él quiere que sus alumnos aprueben cuando sean muy buenos en tal cosa. Bueno, es la decisión de cada profesor. Bueno, y eso debe ser así porque si nosotros nos ponemos a supervisar cada profesor en qué hacen cada detalle y lo empezamos a limitar, entonces de repente se pierde un poco el nivel de la educación. Entonces es bueno que también se le exija porque el principio básico de la educación es que el estudiante puede hacer cualquier cosa que tú también puedas hacer porque es un ser humano. Entonces tienes que, mientras más le exija, él tiene que dar más. Si le exiges poco, él va a dar poco. Entonces, si tú quieres que sea buen profesional, exígele bastante para que dé más. Y bueno, es aceptable. ¿Ves? Sí, eso hay una disyuntiva, bueno, pero depende también del tema, porque, disculpa Gabriel que me esté extendiendo en la palabra, pero está, por ejemplo, el caso de los colegios, ¿no? Que los alumnos y los profesores tienen una relación bastante mala, o sea, si el profesor le grita a un alumno en un momento determinado, porque XY, entonces el profesor lo amonesta, incluso hasta lo pueden votar, ¿no? Entonces uno ahí se pregunta, oye, ya va, un momentico, hay cosas, el abuso no se puede aceptar, posiblemente, y así debe ser. Pero hay momentos en que el profesor debe poner un poquito de carácter, y disciplina, pues. Porque si no, un salón se puede volver un desastre, ¿no? Y entonces no se le permite realmente disciplinar en cierta forma, sino... Entonces uno se pregunta eso porque yo, por ejemplo, me crié en una época donde el profesor podía tomar una regla y darme 3 reglazos por la mano, o podía jalarme la oreja duro, y entonces me agarraba por la oreja, me llevaba a la dirección, levantaban de repente el teléfono, llame a la representante. Hasta que no llegaba mi representante no me soltaba la oreja, y lo que llegaba mi representante me soltaba la oreja, y yo más bien pedía que no me la soltara porque mi representante llegaba con la correa en la mano y me daba 2 correas. Entonces, coño. Me imagino. Sí, entonces tú te pones a ver y dices, qué horrible. No, ya va, no es tan horrible porque gracias a esas cosas, bueno, yo me crié en Venezuela, no sé en Chile cómo para hacer las cosas. Yo a los 18 años ya era profesor de matemáticas. Wow. Y mis compañeros, muchos de mis amigos, muchos eran doctores, ingenieros con posgrados, ya se habían ido a Estados Unidos. Oye, eran muy buenos. O sea, en esa época donde yo me crié, la educación era muy dura, pero el que terminaba saliendo, era muy bueno. Entonces uno se pregunta, coño, ¿sería que esa disciplina era mala? A lo mejor no era tan mala. Pero bueno, también está el profesor que abusa, porque de repente un profesor ve que él puede disciplinar y es capaz de darle un bofetón a un alumno, y eso no puede ser, eso sí es un abuso. Entonces ahí está el problema, ¿ves? ¿Qué puedes permitir, qué no puedes permitir? Entonces la cosa es una balanza muy difícil de equilibrar. Pero yo creo que un poco de disciplina es bueno, por eso es que no me quejo de nuestra institución. Oye, ponen ejercicios muy difíciles a veces, demasiado.
que yo mismo aquí me reviento y digo, coño, no sé cómo se hace esta vaina. Cuando yo tengo más de 40 años haciendo ejercicio de matemática, pues me consigo con unos que no entiendo qué vio ese profesor en un momento determinado. Tuvo una luminaria y se le ocurrió algo extraordinario que yo no lo veo. Después yo me sentaré con mucha calma, iré desenredando y lo llegaré, pero para darlo en una clase así, en una consulta, no llego. Puede pasarme. Y entonces de repente me quejo, digo, coño, pero este profesor, coño, ¿cómo manda esto y tal? Pero al final tiene razón, pues, porque si se quiere tener calidad, pues tienes que exigir más. Y regularmente el que ha terminado equivocado soy yo. Es decir, que después que reviso bien y me meto en el problema y lo analizo a profundidad, consigo que la solución era más sencilla de lo que estábamos pensando. Y entonces cuando vuelvo a ver a la persona, le digo, mira, vale, era esto así sencillito y tal. Y no lo vimos. Entonces, Sí, como nos pasó de la otra vez con el de los sistemas de ecuaciones. sí, pasa. O sea, de momento yo no lo vi, porque yo siempre voy a tener esa desventaja, que los problemas que todos ustedes me traen, todos, porque yo doy matemática 002, matemática 21, 23, 24, 26, 60, 61, 70, 71, 50, matemática 50, etcétera, ¿no? Todos me llegan con cualquier cantidad de problemas. Entonces yo, cuando veo el problema, lo veo por primera vez. De repente, en un primer instante, estoy un poco cerrado porque para poder atender el problema me centro rápidamente en la teoría. Mire, el problema es de matrices. Yo centro mi mente en la teoría de matrices. Y entonces la teoría de matrices, cómo se multiplican, cómo se busca la inversa, eso llega ahí, está ahí. Ok, cuando pone el problema, resulta que la solución del problema necesita un clic de otra cosa, de un algoritmo, de otra cosita que había por allí, pero como estoy centrado en la teoría, no lo veo y me pasa, ¿no? Entonces, por eso a veces les digo a ustedes, bueno, dame chance, yo me pongo a hacerlo y tal, y entonces claro, me tranquilizo, me siento, veo el problema, le empiezo a ver las perspectivas y entonces lo termino resolviendo. Gracias a la experiencia que tengo, por lo general termino resolviendo, prácticamente hasta hoy. Tengo 3 años en la universidad y los he resuelto todos, aún los más difíciles. Es decir, ahí recuerdo un problema que me llevó como 2 días, pero lo hice. Y luego se lo mandé al alumno explicado a nivel, y bueno, y le sirvió, pues. Bueno, ya hablé mucha pendejada. Dime, Gabriel, ¿le dejamos hasta aquí o quieres hacer algo Sí, pero más? no, hasta aquí porque la otra vez me pasó que estudié mucho y para el certamen ya estaba Ok, chato. bueno, recuerda que estoy a la orden, cualquier cosa me manda el WhatsApp para no tener que esperar hasta el otro jueves. De todas maneras, el próximo jueves, si presentas algún certamen o algo y quieres revisarlo y repasarlo, te conectas y lo revisamos. Yo, como siempre, estoy aquí a la orden para ustedes. Ya, Bueno, profe, muchas gracias. Se pasó. chévere.